¿Es de izquierda la Cuarta Transformación? La Cuarta Transformación representa un proyecto de izquierda, democrática y progresista. Sometido a un ataque despiadado desde las viejas fuerzas conservadoras, el movimiento de la Cuarta Transformación enfrenta ahora también una ofensiva de quienes formaron parte de la izquierda mexicana en un pasado remoto. Se busca cuestionar la autenticidad del movimiento como expresión progresista para restarle respaldo desde todos los flancos. Personajes que militaron en partidos de izquierda hace 40 años salen de las catacumbas para afirmar que Morena no es de izquierda o que el populismo de AMLO es de derecha. Es el caso de personajes como Roger Bartra, que a lo largo de su vida se fue corriendo, él sí, a las posiciones económicas y sociales conservadoras. Lo curioso es que, habiendo abandonado toda lucha desde la izquierda, estos personajes pretendan venir a calificar quién es de izquierda y quién no. Sin embargo, más que fustigarlos, lo importante es señalar las características por las que el movimiento de la Cuarta Transformación puede ser ubicado en el campo de la izquierda progresista y democrática. 1. Este movimiento se forja al calor de grandes movilizaciones. No es una construcción de élites ni de grupos de poder económico, sino expresión de lucha social, de clases populares y clases medias. 2. Es el movimiento más consecuente en la oposición al proceso de mercantilización de los bienes sociales y públicos y de concentración de la riqueza. 3. En su programa se encuentran las reivindicaciones históricas de la izquierda: bienestar, derechos sociales universales, igualdad, diversidad, democracia, libertades individuales y colectivas, derechos humanos, honestidad de los gobernantes y soberanía frente a los poderes económicos globales. 4. Como gobierno y mayoría legislativa, la Cuarta Transformación ha impulsado la mayor recuperación del salario de los trabajadores y de sus derechos, como la elección democrática de las dirigencias sindicales, la libre sindicalización, la negociación colectiva, la transparencia y legitimación de los contratos colectivos, el aumento en las pensiones y en la construcción de vivienda del Infonavit y la incorporación a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar. 5. Ha promovido la paridad de género en todas las esferas públicas, comenzando por el gabinete presidencial, así como el reconocimiento del feminicidio como delito grave y la penalización de la violencia digital y de la violencia política de género. 6. Ha aprobado reformas para reconocer nuevos derechos sociales, como las pensiones de adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, un sistema de salud público, universal y gratuito, gratuidad de la educación pública desde nivel inicial y hasta superior. 7. Ha logrado que el Comité de Naciones Unidas de Desaparición Forzada conozca casos mexicanos y la disminución de casos de desapariciones forzadas y de matanzas con fuerza pública involucrada. 8. Ha logrado disminuir los elevados ingresos de los altos funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo. 9. Ha logrado el mayor número de cuentas criminales congeladas, de casos emblemáticos enfrentados y de detenciones significativas. Ha reformado las leyes para eliminar privilegios de la clase política, clasificar la corrupción como delito grave, utilizar la extinción de dominio para recuperar bienes que son producto del saqueo. Además, reformas históricas como la revocación de mandato, la desaparición de la partida secreta, la posibilidad de juzgar al presidente por fraude electoral y corrupción, entre otras. Y 10. Ha logrado cuadruplicar las aportaciones fiscales de los más ricos, con la eliminación de las condonaciones fiscales y la penalización de la facturación falsa hecha por la mayoría legislativa, sin aumentar impuestos para no afectar a clases medias y populares. Dicho lo anterior, regreso a la pregunta original: ¿es la Cuarta Transformación un movimiento de izquierda? La respuesta es sí, sí lo es. La Cuarta Transformación representa un proyecto de izquierda democrática y progresista. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. ¿Cómo le puede interesar a la oposición la clase trabajadora
cuando echó a la calle a más de 44,000 trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Son opositores, sí, se oponen al pueblo, de eso no hay duda, y tienen una línea clara de principios contra los obreros, contra los pobres y contra los sectores populares. Vamos a detener la guerra neoliberal en contra de los derechos laborales y hoy damos otro paso. La identidad del pueblo con la Cuarta Transformación no solo se mantiene, sino que se va arraigando y con reformas como estas que benefician al menos a 862,000 trabajadoras y trabajadores, se afianza aún más porque esa es la Cuarta Transformación. Un combate codo a codo con la clase trabajadora, con la gente de a pie. Adiós al abusivo outsourcing, adiós porfiriato, se va a la historia, pero al basurero de la historia. La Cuarta Transformación, a diferencia de gobiernos anteriores, nunca va a reprimir a los trabajadores. Tenemos ahora aquí unas bancadas de oposición que son, al parecer, de las mafias guachicoleras de México. ¿A quién va a hacer daño esta ley? Pues a los que violan la ley, a los tramposos, a los que dan litros que no son de a litro, a los que contrabandean hidrocarburos, a los que engañan al fisco, a los que le toman el pelo al país entero, incluyendo a los de la oposición que tanto los defienden. Quiere decir que la mayoría de los que venden gasolina son unos rateros que van a ser clausurados. Eso nos está diciendo. Por eso se preocupa por esta ley, porque puede clausurar. Ya no se trata de poner una multa como ahora, sino de quitarle la concesión, de quitarle el permiso, para que le duela, porque mientras siga dando litros de 900, le importa madre, paga la multa, gana mucho más. Eso es lo que ustedes están aquí defendiendo. No me da la gana ser una colonia norteamericana. Sí me da la gana ser una nación libre y soberana. Saludos a los legisladores de oposición, títeres de Iberdrola, títeres de la reforma energética corrupta de Peña Nieto y títeres del poder económico corruptor de este país. Queremos devolverle al pueblo lo que le quitaron en 2013. La política energética neoliberal ha sido un auténtico pillaje y nos ha llevado al fracaso. Somos un país petrolero y a pesar de eso tenemos cifras alarmantes de importación de gasolina, una gran dependencia hacia Estados Unidos, algo muy peligroso. Incluso importamos crudo para las refinerías. Ha sido un fracaso total en beneficio de unas cuantas empresas privadas. Que nuestro movimiento aspira a reconstruir al país y eso pasa irremediablemente por recuperar nuestra soberanía nacional, que tiene dos pilares: recuperar soberanía alimentaria y recuperar soberanía energética. La derecha quiere reducir el asunto a un tema técnico, cuando lo que se discute una vez más es quiénes estamos al servicio del pueblo y quiénes al servicio de poderes económicos oscuros. Este era un país minado de trampas, de corrupción, de impunidad. Esta ley tiene una pretensión fundamental y es que en este país haya justicia para todos y para todas, sobre todo para las víctimas del legado sangriento que PRI, PAN, PRD, Movimiento, al nunca hacer nada por las víctimas, nos han dejado. Y nosotros estamos transformando este país y lo vamos a seguir transformando. Vamos a combatir ese dicho mentiroso que pretende la oposición, que hoy se sube aquí hipócritamente y que nunca antes hizo nada por las víctimas, y que quieren utilizar y lucrar con el dolor profundo que implica la desaparición forzada de la que fuimos víctimas en este país. Les voy a decir que no nos vamos a olvidar nunca de ese legado sangriento, inhumano que dejaron el PRI y el PAN a este país.
maldito legado el que ustedes dejaron en muertos y en desaparecidos. Y ahora vienen aquí a tratar de impugnar una ley que justamente lo que va a hacer es combatir ese legado sangriento que nos dejaron. Por favor, si alguien se encargó de deshacer las instituciones constitucionales, fueron ustedes. El ejido, el trabajo, el derecho laboral, el patrimonio nacional, se los fueron acabando en sus 3 décadas de neoliberalismo en este país. Y ahora que estamos recomponiendo todo lo que al Estado le quitaron en facultades, vienen aquí a rasgarse las vestiduras. Las reformas de las 7 leyes que hoy discutimos son la base para un nuevo modelo de justicia, más cercano a las necesidades de la gente. Para ello se establece el Instituto de Defensoría Pública, digno de mejores condiciones laborales para sus empleados y para la población que acude en busca de una defensa adecuada. Esto ha significado un cambio de época en la Suprema Corte. Seremos testigos del inicio de la 11ª época, de la época de la transformación. Este nuevo gran despliegue administrativo requiere de decisiones contundentes para erradicar la corrupción, el nepotismo y otras prácticas en contra de la administración de la justicia. Hoy hemos escuchado a una oposición sumamente desesperada, porque no les interesa la ley y su perfeccionamiento realmente. Lo que les interesa, yo he estado muy atenta a cada uno de los que se ha subido a esta tribuna, es a criticar, es a mentir y es a tratar de engañar al pueblo de México. Claro que a la derecha lo que quieren pues es mantener las cosas como están para que no se castigue a los ladrones de gasolina, para que puedan seguir manteniendo sus permisos a pesar de que les descubran sus latrocinios una y otra vez. Por ello se faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos expedidos en los términos de la ley cuando los permisionarios cometan el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Durante los gobiernos de quienes han venido a esta tribuna a hablar en contra de este dictamen, le han prendido fuego al país, creando un estado de violencia y de terror. Y hoy se espantan de lo que generaron. Dejaron a niñas y niños sin sus padres, hermanos o familiares. Provocaron que en miles de hogares se padezca el dolor que deja la ausencia y la incertidumbre de no saber qué pasó con su ser querido. Nunca, escúchenlo bien, nunca, y hablo como madre y hablo como profesora, se nos va a olvidar el caso de Ayotzinapa y otros crímenes que en periodos neoliberales dejaron en la impunidad. Son responsables de ese dolor, de la tristeza, la ausencia y de ese eterno peregrinar que sufren las familias de los desaparecidos. Subcontratación. El asunto pendiente de esta legislatura, que al fin podemos votar hoy, para hacer justicia a todas las personas trabajadoras que se emplean bajo esta modalidad, tenemos la oportunidad en esta Cámara de terminar con las empresas factureras, con las simulaciones y con la evasión fiscal. Por fin acabaremos con los abusos laborales y la precarización del empleo
que hicieron patrones sin escrúpulos, aprovechando los vacíos legales que dejó la reforma estructural del 2012. La regulación de esta figura permitirá hacer justicia a los derechos de las y los trabajadores. Este sector, que durante años ha sufrido un detrimento en sus ingresos, en el pago de sus cuotas de seguridad social y menoscabo en el reparto de utilidades y prestaciones. Con estas modificaciones que hoy se presentan, se suprimen las malas prácticas de algunas empresas y se legisla para hacer cumplir el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Damos un paso más para la protección y acceso a la justicia de las mujeres del país. Incluir las modalidades de violencia digital y la violencia mediática en la ley garantiza la emisión de órdenes de protección para las víctimas. Se estima que 1 de cada 10 mujeres ya ha sufrido alguna forma de ciberviolencia desde los 15 años, en especial las jóvenes. Como siempre, la violencia que se ejerce contra las mujeres también utiliza las herramientas tecnológicas para difamar, hostigar, acosar, humillar, amenazar a jóvenes, adolescentes y mujeres. Por ello, la violencia digital y mediática representa un obstáculo para el acceso y uso de las tecnologías, comunicación e información digital, impidiendo el pleno desarrollo de todas. La incorporación de datos personales en páginas de citas o prostitución, la extorsión a través de contenido privado y la explotación en Internet en material íntimo son los casos más perversos y los que más afectan especialmente a las jóvenes y a las mujeres. No más violencia digital, no más violencia mediática. Sigamos avanzando en los derechos de las mujeres. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.